Siempre es el mismo patrón, ¿verdad? Finalmente te animas a decir que no a algo que te agota, y de repente te etiquetan de egoísta. Ese familiar que espera que lo dejes todo por su crisis, que te llama frío cuando pones un límite. Ese amigo que se ofende cuando no puedes escuchar sus problemas por quinta vez esta semana. Ese compañero de trabajo que piensa que no eres un jugador de equipo, porque te niegas a sacrificar tu fin de semana por un proyecto que solo existe por una mala planificación. Sientes que te castigan por el simple acto de instinto de supervivencia. Cada vez que proteges tu energía, cada vez que trazas una línea en la arena, el juicio llega rápidamente. Y a veces, en esos momentos de duda, te preguntas si tienen razón. Tal vez eres egoísta. Tal vez hay algo malo en ti por no estar siempre disponible, siempre generoso, siempre agotado. Conozco esta batalla íntimamente porque la he librado yo mismo. Esa constante oscilación entre proteger tu energía vital y sucumbir a la culpa que la sociedad te ha inculcado. Pero, ¿y si esta tensión no es señal de tu fracaso moral, sino evidencia de tu despertar? ¿Y si la incomodidad que sientes no es vergüenza, sino dolores de crecimiento? Friedrich Nietzsche comprendió esta lucha hace más de un siglo. Reconoció que la sociedad siempre ha tenido mecanismos para drenar a los fuertes en beneficio de los débiles, para extraer energía de lo vital y mantener una cómoda mediocridad. En su obra, describió cómo la moral convencional a menudo sirve como herramienta para mantener a los individuos excepcionales atados a las expectativas de las masas. Cuando empiezas a recuperar tu energía, a dirigirla hacia tu propio crecimiento, en lugar de permitir que otros te la desvíen, estás dando el primer paso en un camino que pocos se atreven a recorrer. El camino para convertirte en lo que Nietzsche llamó el Übermensch, el individuo autosuperado que crea sus propios valores, en lugar de aceptar ciegamente los que le son transmitidos. Pero este viaje no está exento de desafíos. Nuestro mundo moderno está diseñado específicamente para agotarte, para fragmentar tu atención, para extraer tu energía para propósitos que no te pertenecen. Plataformas de redes sociales diseñadas para secuestrar tus vías de dopamina. Culturas laborales que glorifican el agotamiento y la disponibilidad constante. Círculos sociales que castigan sutilmente a quienes se salen de la línea, a quienes se niegan a participar en el drenaje colectivo. Incluso nuestras relaciones más cercanas a menudo implican contratos tácitos. Me agotaré por ti si tú te agotas por mí. Lo llamamos amor, amistad o lealtad familiar, pero ¿lo es realmente? ¿O es una garantía mutua de mediocridad? La persona promedio hoy en día vive en un estado de déficit energético perpetuo. Se despierta ya agotada, busca su teléfono para dedicar los primeros y más frescos momentos de su día a información que no le sirve, y luego se embarca en un mundo de constantes exigencias y expectativas. Al anochecer, está agotada, buscando evasión mediante entretenimiento sin sentido o sustancias que la agotan aún más. Entonces, se preguntan por qué se sienten estancados, por qué la transformación parece imposible, por qué sus aspiraciones más profundas no se cumplen año tras año. La respuesta es simple, pero difícil de aceptar. No puedes convertirte en quien estás destinado a ser si permites que tu energía vital sea continuamente drenada por fuerzas que no contribuyen a tu crecimiento. Déjame hacerte una pregunta personal, y quiero que te respondas con total honestidad. ¿Cuándo fue la última vez que protegiste tu energía sin sentirte culpable? ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste que no a alguien o algo que quería drenarte y te sentiste completamente en paz con esa decisión? Si eres como la mayoría de las personas, te cuesta recordar un momento así. Nos han condicionado a creer que entregarnos es virtuoso, que el agotamiento es una insignia de honor, que el agotamiento es una señal de valía. Esta programación es tan profunda que cuando finalmente protegemos nuestra energía, sentimos una culpa refleja, una persistente sensación de que estamos haciendo algo mal. Quiero que sepas que esta culpa no es tuya. Te lo instaló una sociedad que se beneficia de tu agotamiento. Y quizás lo más transformador que puedas hacer
sea reconocer esta verdad simplemente diciendo, merezco proteger mi energía sin culpa. Si esto te resuena, te invito a escribir esas mismas palabras en los comentarios. No por mí, sino por ti y por quienes luchan en silencio la misma batalla. Tu comentario podría ser el permiso que alguien más necesita para comenzar su propio camino hacia la recuperación de su poder. Y recuerda, nombrar esta lucha es el primer paso para superarla. Cuando empiezas a proteger conscientemente tu energía, ocurre algo interesante. Las personas que te rodean suelen reaccionar con confusión, incomodidad o incluso hostilidad. Te llamarán egoísta, frío o indiferente. Cuestionarán tu compromiso con las relaciones o te acusarán de estar cambiando para peor. ¿Qué está pasando realmente en estos momentos? Nietzsche sugeriría que estás presenciando lo que él llamaba moral de esclavos en acción, la tendencia de quienes se sienten impotentes a crear marcos morales que demonizan la fuerza y la independencia. En su obra Más allá del bien y del mal, Nietzsche escribe sobre cómo la moral convencional a menudo surge no de la virtud genuina, sino del resentimiento. El resentimiento que sienten los débiles hacia los fuertes, los agotados hacia los vitales, los dependientes hacia los autosuficientes. Esta perspectiva ofrece un replanteamiento profundo. ¿Qué sucedería si las acusaciones de egoísmo no fueran críticas morales válidas, sino la respuesta predecible de quienes se han acostumbrado a alimentarse de tu energía? ¿Y si simplemente expresaran su incomodidad con tus límites emergentes, tu creciente renuencia a ser agotado para su beneficio? Esto no significa que todas las peticiones de tu energía provengan de malas intenciones. La mayoría de las personas no intentan drenarte conscientemente. Operan desde su propia programación, sus propias creencias no examinadas sobre cómo deberían funcionar las relaciones. Creen sinceramente que tu disponibilidad, tu entrega constante, tu disposición a dejarte llevar, es prueba de tu amor, amistad o compromiso profesional. La dinámica psicológica que entra en juego es fascinante. Cuando habitualmente entregas tu energía a ciertas personas o situaciones, creas expectativas, enseñas a los demás a verte como un recurso, una fuente de la que pueden sacar provecho a voluntad. Luego, cuando empiezas a cambiar este patrón, alteras un sistema establecido. En realidad, estás diciendo, las reglas de nuestro compromiso han cambiado. Naturalmente, esto genera resistencia. A la gente no le gusta que sus fuentes de energía más fiables impongan límites de repente. Esta resistencia a menudo se manifiesta como un juicio moral, llamándote egoísta, porque el lenguaje moral es una poderosa herramienta de control social. Es mucho más efectivo hacer que alguien se sienta moralmente deficiente que simplemente decir, me incomodan tus nuevos límites. Entender este mecanismo no significa que debas volverte insensible o verdaderamente egoísta. El objetivo no es dejar de preocuparte por los demás, ni retirarte por completo de las relaciones significativas. Se trata más bien de desarrollar lo que Nietzsche podría llamar un enfoque de moralidad maestra para tu energía. Elegir conscientemente a dónde va tu fuerza vital, según tus propios valores y visión de vida, en lugar de dejar que la dirijan la culpa, la obligación o patrones inconscientes. Se trata de dominar tu propia energía, tratándola como el preciado recurso que realmente es. Esto nos lleva al concepto de Nietzsche de voluntad de poder, a menudo malinterpretado. No se trata de dominar a los demás, sino de dominarte a ti mismo, convertirte en un ser autodeterminado que moldea su vida según sus propios valores, en lugar de dejarse moldear por fuerzas externas. En el contexto de la protección energética, la voluntad de poder significa tomar el control consciente de a dónde va tu fuerza vital, dirigiéndola hacia lo que realmente te importa, en lugar de permitir que se disperse y se agote por defecto. Significa reconocer que tu energía es la moneda fundamental de tu existencia. Cómo la gastas determina literalmente en quién te conviertes. Veamos cómo podría ser la protección energética en la práctica. Comienza con la conciencia. Notar cuándo, dónde
y hacia quién fluye tu energía. ¿Se dirige a tu crecimiento, a tus proyectos significativos, a tus conexiones auténticas? ¿O la agotan las obligaciones, el consumo sin sentido, las relaciones que te quitan más de lo que te dan? Esta conciencia por sí sola puede ser revolucionaria, ya que la mayoría de las personas nunca se preguntan a dónde va su energía vital. Simplemente responden a las exigencias más fuertes, a las presiones más inmediatas, sin darse cuenta de cuántas opciones tienen realmente. Una vez que desarrolles esta conciencia, puedes empezar a establecer límites, no muros, sino delimitaciones saludables entre lo que merece tu energía y lo que no. Esto puede significar limitar el tiempo con ciertas personas, reducir el consumo de medios agotadores, rechazar compromisos que no se alinean con tus valores o crear espacios sagrados en tu día donde tu energía se dirija únicamente a lo que más te importa. Los límites específicos serán únicos para tu situación, pero el principio sigue siendo el mismo. Elección consciente en lugar de drenaje inconsciente. Al establecer estos límites, inevitablemente te encontrarás con resistencia, tanto de los demás como de ti mismo. La resistencia externa se manifestará en forma de culpabilidad, acusaciones de egoísmo o intentos de hacerte cuestionar tus propias percepciones. La resistencia interna se manifestará como duda, como la voz del condicionamiento social internalizado que te dice que te equivocas al protegerte, que estás incumpliendo tus obligaciones con los demás. Ambas formas de resistencia requieren fuerza para superarlas. La fuerza para mantenerte firme en tus límites a pesar de la desaprobación. La fuerza para confiar en tu propio juicio incluso cuando contradice la sabiduría convencional. Aquí es donde cobra relevancia el concepto de Nietzsche del espíritu libre. El espíritu libre es aquel que se libera de la moral convencional, de las suposiciones no examinadas de su cultura, del peso de la tradición y las expectativas. Tiene la valentía de cuestionar la sabiduría recibida y de crear sus propios valores. En términos de protección energética, convertirse en un espíritu libre significa examinar las creencias que han regido tu distribución energética y preguntarte, ¿son estos realmente mis valores o simplemente los he absorbido de mi entorno? ¿Creo realmente que la disponibilidad constante es una virtud o he aceptado esta idea sin cuestionarla? ¿Cómo serían mis relaciones si se basaran en el respeto mutuo por la energía en lugar del agotamiento mutuo? Una de las objeciones más comunes a la protección de la energía es el miedo a que conduzca al aislamiento o al egoísmo. A las personas les preocupa que si empiezan a decir que no, si se vuelven más selectivas con el destino de su energía, acaben solas o se vuelvan frías e indiferentes. Este miedo es comprensible, pero infundado. En realidad, cuando proteges tu energía, te vuelves capaz de mostrarte con mayor plenitud, autenticidad y generosidad en las conexiones que realmente te importan. En lugar de estar dispersa en innumerables obligaciones y relaciones, tu energía se concentra, se potencia y está disponible para una interacción profunda en lugar de superficial. Considera la diferencia entre una persona que dice que sí a todo, que está constantemente sobrecargada, agotada y sin energía, y alguien que tiene límites claros, conoce sus límites y elige cuidadosamente dónde invertir su energía. ¿Quién es realmente capaz de estar verdaderamente presente, verdaderamente útil, verdaderamente conectado? No es la persona agotada, a pesar de su aparente altruismo. Es la persona que se respeta a sí misma lo suficiente como para mantener su propio bienestar, la que llega a cada interacción con la copa llena en lugar de vacía. Esto nos lleva a una paradoja que Nietzsche apreciaría. La verdadera generosidad requiere cierto grado de egoísmo. No puedes dar lo que no tienes. No puedes ofrecer presencia, sabiduría o apoyo genuinos si estás agotado. El principio de la máscara de oxígeno se aplica a todas las áreas de la vida. Debes asegurar tu propia energía antes de poder realmente servir a los demás. Esto no es egoísmo en un sentido peyorativo.
Es simplemente reconocer la realidad de la limitación humana. Somos seres finitos con energía finita. Fingir lo contrario no nos hace más virtuosos, nos hace menos efectivos, menos auténticos y, en última instancia, menos capaces de marcar una diferencia real en la vida de los demás. Entonces, ¿cómo comenzamos este viaje hacia la soberanía energética? Comienza con pequeños actos de recuperación. Quizás se trate de reservar la primera hora del día para ti en lugar de responder de inmediato a las exigencias de los demás. Quizás se trate de aprender a hacer una pausa antes de aceptar las peticiones, dándote tiempo para analizar tu verdadera capacidad y deseo. Podría ser revisar tus relaciones y compromisos, preguntándote cuáles te nutren de verdad y cuáles te dejan constantemente agotado. Estos actos pueden parecer insignificantes, pero representan un cambio fundamental. Pasar de vivir de forma reactiva, a merced de las exigencias externas, a vivir de forma proactiva, guiado por tus propios valores e intenciones. Al practicar estos actos de recuperación, probablemente notarás algo notable. Tu capacidad aumenta. Cuando dejas de desperdiciar energía en mil direcciones, cuando empiezas a consolidar tus fuerzas y a dirigirlas intencionalmente, descubres reservas de poder que no sabías que tenías. Esto es lo que Nietzsche quería decir con convertirse en quien eres. No crearte de la nada, sino eliminar los obstáculos que impiden que tu verdadera naturaleza se exprese. Mucho de lo que experimentamos como limitación es en realidad disipación, la dispersión de nuestro potencial en demasiados ámbitos, la dilución de nuestra fuerza por hábitos inconscientes de agotamiento. El camino de la protección energética no siempre es fácil. Habrá momentos de duda, momentos en los que la vieja culpa resurja, situaciones en las que te preguntes si tus límites están justificados. En esos momentos, es útil recordar que lo que haces no se trata solo de preferencia personal, sino de integridad fundamental. Tu energía es, literalmente, tu fuerza vital, la moneda fundamental de tu existencia. Cómo la gastas determina en quién te conviertes. Protegerla no es egoísta, es la forma más básica de autorrespeto. Y, paradójicamente, solo desde esta base de autorrespeto puede fluir la verdadera generosidad. A medida que continúas por este camino, es posible que notes que tus relaciones comienzan a cambiar. Algunas personas respetarán tus nuevos límites, tal vez incluso se sientan inspiradas por ellos. Otros se resistirán, aferrándose a las antiguas dinámicas donde tu energía estaba más libremente disponible. Algunas relaciones podrían desaparecer por completo, mientras que podrían surgir otras nuevas con quienes comparten tus valores en torno al intercambio de energía. Esta transformación de tu mundo social no es algo que temer, es una consecuencia natural de tu propia evolución. Como lo entendió Nietzsche, convertirse en quien eres requiere superar quién eras, incluyendo superar ciertas relaciones basadas en tu yo anterior. Lo verdaderamente extraordinario de este viaje es cómo se extiende hacia el exterior. Cuando empiezas a proteger tu energía, a valorarla adecuadamente, implícitamente das permiso a otros para que hagan lo mismo. Modelas una forma diferente de ser, una que honra la naturaleza sagrada de la vitalidad humana en lugar de tratarla como un recurso inagotable que se puede explotar. En una cultura de agotamiento, el simple acto de mantener tu soberanía energética se vuelve revolucionario, no solo para ti, sino para todos los que presencian tu transformación. La protección energética tiene una dimensión más profunda que va más allá de los límites prácticos. Implica desarrollar lo que podríamos llamar un locus de control interno, la sensación de que la esencia de tu ser permanece inviolable, independientemente de las circunstancias externas. Esta ciudadela interior, este centro soberano, es lo que te permite conectar con el mundo sin ser absorbido por él. Es la diferencia entre estar en el mundo, pero no ser de él, participar plenamente sin perderte en el proceso. Cultivar esta soberanía interior es una práctica espiritual que requiere vigilancia y renovación constantes.
Significa volver una y otra vez a la pregunta: ¿quién soy más allá de mis roles, mis relaciones y mis obligaciones? ¿Qué queda cuando todo lo demás desaparece? Esta pregunta nos remite al concepto de Nietzsche del Übermensch, el individuo que se supera a sí mismo, que crea sus propios valores y vive según ellos, independientemente de la aprobación social. El camino hacia la protección energética consiste, en última instancia, en convertirse en ese individuo, no en un sentido egoísta, sino en el profundo sentido de asumir la responsabilidad de la propia existencia, negándose a subcontratar las decisiones vitales a la sabiduría convencional o la presión social. Se trata de reconocer que tu vida es tuya y que la forma en que distribuyes tu energía es quizás la decisión más importante que tomas al moldearla. Para concluir, quiero dejarte una perspectiva que podría ayudarte cuando te enfrentes a las inevitables acusaciones de egoísmo. Quizás lo que otros llaman egoísta sea en realidad algo completamente distinto, algo para lo que nuestra cultura carece del lenguaje adecuado. Quizás no sea egoísmo sino soberanía lo que presencian, no frialdad sino claridad, no retraimiento sino discernimiento. Quizás lo que les incomoda no sea tu falta de cuidado, sino tu negativa a participar en los acuerdos inconscientes que rigen la mayoría de las interacciones, los pactos tácitos de agotamiento mutuo que se hacen pasar por conexión en nuestro mundo exhausto. ¿Y si proteger tu energía no fuera un retiro de la vida, sino un compromiso más profundo con ella? ¿Y si no se tratara de construir muros, sino de crear las condiciones para una intimidad genuina, una contribución auténtica y un crecimiento significativo? ¿Y si el camino que desde fuera parece egoísta fuera en realidad el comienzo de una forma de ser más generosa y con mayor impacto, una en la que lo que ofreces al mundo proviene de tu abundancia y no de tu agotamiento? Vale la pena reflexionar sobre estas preguntas, especialmente en esos momentos en que la duda se cuela, cuando la vieja culpa aflora, cuando te preguntas si estás en el camino correcto. Recuerda que cualquier transformación significativa encontrará resistencia, tanto interna como externa. Esta resistencia no significa que te estés desviando. A menudo, significa que estás justo donde necesitas estar, al borde de tu transformación, desafiando las fuerzas que te mantienen pequeño, agotado y seguro dentro de los límites de lo convencional. Si algo de este mensaje ha resonado con esa parte de ti, que siempre has sabido que debe haber una mejor manera de vivir, una forma que honre tu energía en lugar de agotarla, te invito a acompañarnos en este viaje. Al suscribirte a El Camino del Übermensch, no solo sigues un canal, sino que eliges explorar un enfoque diferente de la vida, uno que desafía la cultura del agotamiento y ofrece un camino hacia la vitalidad genuina. Cada semana profundizamos en estas verdades filosóficas y sus aplicaciones prácticas, creando un espacio donde tus intuiciones más profundas sobre la vida pueden validarse y expandirse. No se trata de soluciones rápidas ni superficiales. Se trata del profundo trabajo de reclamar tu soberanía en un mundo diseñado para socavarla. No tienes que recorrer este camino solo.